Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los principales índices bursátiles. Soy Diego Gutiérrez Pérez y esta semana pues ha sido fabulosa para la renta variable en general, por tanto negativa o bastante negativa para la renta fija, como era de esperar. Si sube una, baja la otra y viceversa. Las grandes subidas venían tras la victoria en Francia en la primera vuelta, todavía que decirlo, primera vuelta de Emmanuel Macron, que conseguía frenar a Marine Le Pen. Pero no hay que olvidar que el 7 de mayo pues habrá esa segunda vuelta donde, bueno, Macron y Le Pen se van a enfrentar, pero está clarísimo que si en la primera ya ha ganado Macron y los que se han quedado fuera en esta primera vuelta, la mayoría han dicho ya que van a apoyar a Macron, pues está clarísimo que esa segunda vuelta pues va a ser el ganador, ¿no? De todos modos, ya lo comentaba en vídeos anteriores, Marine Le Pen no tiene nada que hacer, ¿no? Porque se van a poner todos los partidos en contra, con lo cual no hay ninguna posibilidad. Algo así pasaba aquí en España con Podemos. Yo a muchos se lo decía cuando surgió Podemos y la idea, al principio, las primeras elecciones se presentaron, me parecía que iba a ser la gran sorpresa, incluso ya uno hablaba de que podría gobernar España y yo decía, no va a gobernar, se van a poner todo en contra de Podemos. Y así fue. Llegó las segundas elecciones que hubo en España y volvieron a hacer lo mismo. Hicieron la pinza. Y en Francia pues estaban haciendo la pinza a la extrema derecha, que está representada por Marine Le Pen, con lo cual pues era, ya lo decía, era imposible, ¿no? Podría ocurrir un milagro, ¿no? Fijaros, por ejemplo, Donald Trump, ¿quién iba a decir que Donald Trump iba a ganar, no? ¿Quién iba a decir? Contra todo pronóstico. No se lo creyeron ni los de su propio partido. Así que todo puede ocurrir, ¿no? Pero bueno, de momento yo Francia no la veo como todavía tan cabreada como pueda estar Estados Unidos. No la veo tan todavía en ese punto. Y sobre todo un país que, bueno, como Francia, que siempre ha sido muy abierto, con lo cual es muy difícil que la extrema derecha llegue a gobernar. Pero bueno, que todo puede ocurrir, ¿no? Nunca pondría las manos en el fuego por nada. Así que esta semana pues también teníamos que bastante tranquilidad con el problema de Corea del Norte, que bueno, están ahí todavía, pero digamos que ha pasado a segundo plano, ¿no? Teníamos presentación de resultados en Estados Unidos, muy bueno. Luego, pues obviamente, Donald Trump, a bombo y platillo, pues ya anunciaba que iba a pisar el acelerador con su reforma fiscal, donde, bueno, pues por si alguno anda despistado, pues alguna de estas grandes propuestas estrellas, pues sería reducir el impuesto de la empresa del 35% al 15%. Sería increíble, una auténtica pasada. No hay que olvidar que Donald Trump ya, antes de ser presidente, cuando estaba luchando ahí por llegar a la Casa Blanca, su apuesta era apoyar a la empresa. Que la empresa que se habían ubicado fuera de Estados Unidos pudieran volver a casa. ¿Y de qué manera se puede conseguir eso? Pues evidentemente bajando los impuestos que se le aplican a las empresas. Impuestos que pueden llegar, sumando todo el resto de impuestos que pueda haber a nivel de Estado, pues al 40%, con lo cual, bueno, pues es bastante alto, con lo cual, pues es lógico que las grandes multinacionales digan, pues yo me voy a Estados Unidos, más bien en cualquier país, como pueda ser en Irlanda, y pago 4 duros, y ya está. Así que sería una de esas propuestas estrellas. Luego, pues también, pues para los ricos, como no, para grandes fortunas, pues va a bajar el impuesto del 39 al 35. También va a haber una reducción de los tramos fiscales del IRPF, que están, ahora mismo son 7, los va a bajar a 3 y serán del 10%, 25 y 35%. Y además, bueno, está lo de la eliminación del impuesto de sucesiones. Eso no vendría muy bien a Andalucía, la eliminación de impuestos de sucesiones, que yo estoy totalmente en contra, ¿no? Pero bueno, aquí gobierna un partido de izquierda y parece que está gobernando la derecha pura y dura. Pero bueno, lo que no ocurre en Andalucía no ocurre en ningún lado. Así que, con toda esta noticia, pues bueno, pues todo se nos ha venido arriba. Y aquí tenemos el Standard & Poor's 500, gráfico semanal, todos los gráficos son semanales, cierres semanales, lo tenemos ahí en esos 2.384,2, una subida de un 1,51%. A pesar de que ya la semana pasada, como decía, había mucha gente, ya estaba hablando, ya se viene abajo, ya esto, porque mirar, esta vez la teníamos aquí, oh, ya nos venimos, sí, ya ha empezado a haber señales, ya aparecían gurús que habían vaticinado el gran cataclismo. Pero la semana pasada les daban una pata en el culo a los bajistas, subía un 0,85, no era mucho, pero era suficiente como para decir, todavía no ha llegado vuestra hora, llegará la hora del oso, llegará como siempre ha llegado, ¿no?
que lo mismo que hay su época para los toros, pero hay que ir paso a paso, paso a paso, no intentar asustar a la gente. Yo entiendo que un gran titular para mí sería fantástico, decía ahora mismo, estamos en los 2384, auguro una caída que nos puede llevar a los 1900 puntos. Joder, seguramente esto tendría una gran repercusión, pero para llegar a los 1900 puntos primero hay que batir muchos niveles de soporte para llegar. Esto es muchísimo la caída y desde luego no se conseguiría en 2 días, ni en una semana, ni en unos meses. Esto sería una caída bastante importante, ¿no? Pero bueno, hay gente que es que le gusta ir, pues vamos a acelerar en la vida y necesita esas emociones fuertes. Y además, insisto, hace falta esta noticia. Los periódicos hay que venderlos y hace falta pues noticias que sean radicales, ¿no? Y obviamente hay muchísimos analistas que están dispuestos a decir cualquier barbaridad con tal de, bueno, salir en la primera página de esos periódicos, ¿no? O pues, puede ser medio de televisión. Pero bueno, ya os decía yo que tranquilidad, tranquilidad, vamos a ir paso a paso, paso a paso. Cuando llegue el momento de estar en un mercado bajista, ya lo diremos, no hay ningún temor, hay que tenerlo en cuenta. Pero mientras estamos en una tendencia alcista, vamos a seguir confiando en ella. Que tengamos un nuevo máximo no significa que haya que ponerse corto, en absoluto. Si sabemos lo que operar tendencialmente, cada vez que se hace un nuevo máximo es una señal para abrir posiciones largas. Lo mismo que cuando se hace un nuevo mínimo es señal para abrir nuevos cortos o para aumentar posiciones cortas. En eso se basa un sistema tendencial. Así de claro. Bueno, pues hay gente que quiere hacerlo justamente al revés. Porque hay muchos que piensan esto que es como un casino, ¿no? Y cada vez que se hace una cresta, pues ya hay que ponerse corto. Cada vez que se hace un valle, ya hay que ponerse largo. Es decir, que pasamos que cuando estamos en una tendencia alcista, nos volvemos pesimistas. Cuando estamos en una tendencia bajista, nos volvemos muy optimistas. Y luego ocurre lo que ocurre, ¿no? Por eso hay que ser más sensatos y poco a poco ir viendo la evolución. Así que esta semana el Standard & Poor's subió un 1,51%, mínimo semanal 2.369,19, máximo 2.398,16, 2.398, es que se han quedado ahí a 3 puntitos, ¿no? Llega a los 3 puntitos, ¿no? Está muy bien esta subida que está teniendo y bueno, podríamos, como ya estábamos comentando, es que movimiento de consolidación, que es lo mejor que le puede ocurrir digamos que a la Standard & Poor's 500, mejor que caer, ¿no? Evidentemente, se cae, aunque sea en tendencia de corto plazo, pues afecta un poco, ¿no? Estamos viendo cómo nuestras rentabilidades pues descienden, ¿no? Y un movimiento lateral, bueno, y como no tampoco no es que sea, digamos, muy amplio, bastante pequeñito, está oscilando más o menos entre los 2.322, 2.390. Esa sería, digamos, la oscilación que está teniendo Standard & Poor's, bueno, pues es controlable, ¿no? Y como insisto, es lo mejor que puede ocurrir. Vamos a ver si es capaz. Aquí ya los niveles están clarísimos, ¿no? Superamos los 2400, pues nuevamente para arriba, marcando un nuevo máximo histórico y estando nuevamente en subida libre. ¿Que perdemos el nivel de 2322 puntos? Pues ya sabemos que, bueno, pues en la tendencia de corto plazo, pues está ahí, sigue estando pues bajista en el cortito plazo. Pero la tendencia de fondo, ¿qué es la tendencia de fondo? Alcista, alcista. ¿Qué hacemos cuando tenemos una tendencia alcista de fondo? Pues aprovechamos las correcciones, que es lo que siempre os digo. Aprovechamos correcciones para ponernos cortos, para ponernos largos. Eso sí, aquel que quiera hacer alguna operativa, pues por ejemplo el swing trading, posicionarse corto, yo lo puedo ver bien. Siempre que tenga un plan, ¿no? Eso de decirme, es que yo, como ha hecho un máximo, ya me pongo corto. Ah, vale, muy bien, muy bien. Eso es puro análisis técnico, desde luego me dejan alucinado. Pero si tú presentas un buen plan, realmente contestas ¿por qué te pones bajista? ¿Por qué? Y eres capaz de responder con un argumento sólido, yo lo veo fantástico que alguien quiera aprovechar, pues quizás, como ya digo, una operativa de swing trading, posicionándose corto. Lo veo fantástico, ¿no? No es descartable, ¿no? Pero claro, pensar ya más allá del swing trading, pues ya cambia mucho, ¿no? Y sobre todo si estamos pensando en el medio largo plazo, que es lo que está orientado, por ejemplo, estos vídeos, pues es una auténtica locura. Así que en principio, fenomenal. Aquí, como decía en mi vídeo de Blue Sea, lo que hay que vigilar son los huecos que tenemos. Los huecos que vamos a ir viendo en cada índice es lo que tenemos que vigilar. Porque evidentemente su anulación sí que sería una señal, obviamente, de debilidad. Eso sí que sería importante. Si lo anulan,
Entonces sí que vamos a tener que ponernos el cinturón de seguridad porque vienen turbulencias importantes. Pero mientras permanezca el hueco alcista de que hemos tenido esta semana, pues hay que seguir manteniendo posición. Pero hay que tener precaución si hay anulación. Si hay anulación, podría cambiar ya el aspecto en el corto plazo. Y entonces quizás le viéramos las orejas al lobo. Así que bien para el Standard & Poor's, vámonos al Nasdaq 100. Bueno, el Nasdaq 100 como en su línea, ¿no? Fijaros que había estado, como ya comentamos en vídeos anteriores, pues ese movimiento de consolidación, que es más o menos lo que está haciendo el Standard & Poor's 500. Bueno, pues aquí lo tenemos. El Nasdaq, simplemente que el Nasdaq sí que lo tiene mucho más fuerte ese movimiento, porque ese movimiento es más hacia arriba, como vemos, mientras que el Standard & Poor's pues era más bien descendente, con lo cual había pues una diferencia destacable, pero el Nasdaq está siendo muy fuerte este 2017, tremendamente fuerte, y bueno, pues aquí lo tenemos, marcando un nuevo máximo histórico en los 5.599,9985, ese es un nuevo máximo histórico, vemos el cierre semanal en 5.583,529, fantástico, esto está ya, pues que está, pues está en subida libre nuevamente, ¿y hacia dónde puede ir? Pues esto nadie lo sabe. Cuando está en subida libre o en caída libre, ya es que no tenemos referencia al alza, y cuando está en caída libre no tenemos referencia por abajo, con lo cual, bueno, pues mientras no empecemos a ver señal de agotamiento, nuevamente yo insisto mucho, mirad las mechas. Las mechas pueden ser un indicativo de hacia dónde, si puede estar frenándose una tendencia o no. Eso es muy importante. Frenarse una tendencia alcista, quizá las primeras señales serían empezar a ver mechas superiores importantes. Cuando una tendencia bajista puede estar deteniéndose, vamos a ver sobre todo mechas inferiores importantes. Eso significa que están ya frenándola. Hasta que llega un momento, claro, eso es como un coche. El coche no se detiene, no coge, pisa el freno y se detiene en seco, ¿no? Puede seguir moviéndose unos metros o unos cientos de metros dependiendo de la velocidad que llevemos, ¿no? Entonces, pues va a tardar un poquito más o un poquito menos según la velocidad con la que esté subiendo o cayendo. Pero en principio, bueno, pues lo está haciendo fenomenal. Subida de un 2,60%. Ya la semana pasada subió un 1,65%. Es que ya estamos hablando de un 4,20% en 2 semanas lo que ha subido. Y fijaros, como ya he comentado la semana pasada, había quien estaba ya diciendo, ya había muchísimos que se estaban apuntando a que ya estábamos, bueno, estaba haciéndose un techo y esto ya era momento de ponerse corto. Bueno, pues nuevamente pues ha sido una bofetada para todos los que pensaban en ello, porque insisto, esto no es simplemente porque hagamos un nuevo máximo señal para ponerse cortos, ¿no? Y lo que os diga un oscilador, deje de decir un oscilador, o diga un patrón de vela japonesa, o no significa nada, ¿no? Siempre hay que tomarlo todo con precaución, Así que en principio, muy bien. Aquí, pues desde luego, para mí la referencia va a estar en los 5.316, que sería el mínimo del movimiento de consolidación. Si ahí lo perdiéramos, pues sí que podría venir vendaval. Aunque, insisto, la primera señal de debilidad estaría si se anula el hueco. Los huecos son lo que tenemos que vigilar. Ahora, en el estricto corto plazo, los huecos. Mientras los huecos estén sin anular, seguirán la tendencia alcista. En cuanto sean anulados, nos vamos a abajo. ¿Anular qué significa? Anular significa que empezara a caer, por ejemplo, el Nasdaq y cerrara por debajo del cierre de esta vela que tenemos aquí, de la penúltima. Es decir, el cierre de la penúltima vela fue en los 5.442. Si el Nasdaq cayera por debajo de 5.442 y cerrara ese cierre semanal por debajo de 5.442, ya sería un hueco anulado. Porque podría rellenarlo, pero rellenar no es anular. Anular, insisto, es que haya un cierre por debajo de 5.442, por ejemplo, en Nasdaq. Luego podríamos ver el Standard & Poor's 500, pues sería que hubiera un cierre semanal por debajo de 2.348. Eso sería una anulación. Todo lo que no sea lo que os estoy diciendo, simplemente sería un rellenado, punto. Rellenar una parte del hueco, se puede rellenar más, menos, dependerá de la fuerza que tengan los bajistas en ese ataque inicial, y luego pues dependiendo de la fortaleza que tengan, pues obviamente los alcistas.
Eso es lo que hay que vigilar. Por eso son normalmente muchos van a estar muy pendientes a que si hay una anulación, pues será cierre de posición automáticamente, posiciones largas. Y más de uno, pues entonces empezará a pensar pues en la probabilidad de ponerse quizás cortos, ¿no? Obviamente, basando en análisis técnico, no vamos a ser los primeros que nos vamos a poner cortos. Que eso es una de las grandes cosas que siempre pues me llama mucha atención cuando hay analistas que, bueno, se posicionan cortos haciendo pues una cresta, te dice ahora mismo voy a ponerme corto en nada. Bueno, yo eso no sé en base en qué, ¿no? Base en qué, pero hay analistas que hacen esto, ¿no? Como cuando se hace un nuevo mínimo, hay quienes te dicen pues ahora es momento de ponerse largo, ¿no? Pero eso no es análisis técnico, eso ya, pues bueno, que cada uno pues tiene una visión de ver las cosas y bueno, te puede salir bien y te puede salir mal, ¿no? Imaginar que a lo mejor la semana que viene se viene abajo perfectamente, ¿no? Bueno, podría ocurrir, ya sigo insistiendo, las tendencias se forman impulso, corrección, bien sea la tendencia alcista o bien sea bajista. Por tanto, a mí una corrección no me sorprende, porque las tendencias no suben en vertical o no caen en vertical, ¿verdad que no? Pues no, pues ya está. Así que, de momento, muy bien, como estamos viendo en la renta variable norteamericana, en esos índices. Tenemos aquí el Dow Jones Industrial, bueno, pues también lo tenemos en los 20.940, un 51, casi el cierre semanal, subida de un 1,91%, fantástico, también vemos ese hueco, lo tenemos ahí ese hueco. Mirad, por ejemplo, aquí en el Dow Jones Transporte, aquí sí que se ha anulado el hueco, porque, a ver, me voy a dejar para que lo veáis mejor. ¿Veis? El cierre está por debajo del cierre de la penúltima vela. Este hueco sí que ha sido anulado. Esto sí que es una señal seria. Es una señal seria. Es que se ha producido el daño de transporte. Sin embargo, se nos ha ido arriba. ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Ya comentábamos en las últimas semanas, pues teníamos ese movimiento lateral. Realmente este gráfico me recuerda mucho. Mirad este conjunto de velas. Este es pues prácticamente el mismo que el Standard Poor's 500. El mismo. Es prácticamente el mismo. Bueno, me voy a dejar un momentillo. Le voy a dar un poco de zoom para que lo vean mejor. Ahí lo tenéis. Y mirar. Parecen calcados. Bueno, pues esto es lo que está haciendo. Es un momento también de consolidación. También podríamos hablar de una mayor amplitud. En las últimas 4 semanas era bastante reducido, pero podríamos estar hablando de un movimiento más importante, ¿no? Que podría estar moviéndose pues en torno a lo que sería los 20.375 y podríamos hablar máximo los 21.000 puntos sería nivel de resistencia. Ese sería pues el movimiento de consolidación. Fijaros que realmente aquí tenemos ese objetivo que todavía lo tenemos pendiente en esos 21.287 puntos, ¿no? Vamos a ver que aquí se quedó muy cerquita, pero bueno, las cosas no suceden siempre como queremos. Así que vamos a ver si es capaz de romper. Si rompiera los 21.000 puntos, que es la zona de resistencia de este movimiento que está haciendo ahora mismo de consolidación, pues sería fantástico. Pues una vez que alcanzamos nuestro objetivo, nos damos por satisfechos y ya nos da igual. Que se quiera a 24.000, que se vaya. Que se quiere caer a los 17.000, por mí se puede caer, ¿no? Lo importante es tener razón, luego ya después me da igual, ¿no? Así que en principio, pues estamos viendo buenas reacciones. Ya la semana pasada subió un 0,46. La renta variable norteamericana, la semana pasada, toda terminó en positiva, con lo cual era bastante importante. Incluso el Dow Jones de transporte, lo que pasa es que el Dow Jones de transporte está teniendo una situación muchísimo más complicada que, por ejemplo, pues su hermana, el Dow Jones Industrial, ¿no? Y es que aquí estaba el movimiento en una cuña ascendente, son patrones de cambio de tendencia y bueno, pues cayó, pero lo que estaba haciendo pues también era pues un movimiento de consolidación a intentar irse por encima de 9.200 puntos y tampoco pues ha podido. Así que aquí el problema del Dow Jones Industrial pues estaría en esos 21.000 puntos. 21.000 puntos de resistencia y, insisto, soporte de ese movimiento de consolidación que sería los 20.380 puntos. Esa sería la zona en la que se está ahora mismo moviendo. Obviamente, lo que he dicho anteriormente de los huecos. Los huecos es lo que tenemos que fijarnos ahora mismo. Así que de momento estamos, como estamos viendo, pues estamos en zona de máximo, tanto el Dow Jones Industrial como el Standard Poor's 500 y el Nasdaq 100, pues como suele ser normal, pues va a otro ritmo y lo tenemos ahí arriba. Es que nada subió un 14,80% en lo que llamamos 2017, 14,80%, incluso ligeramente por encima del IBEX 35 que está haciendo un 2017 de escándalo, increíble, fantástico. Vámonos a ver si al Bovespa. Bueno, pues el Bovespa, pues obviamente, pues también pues ha querido aprovecharse, ¿no?
A ver que le dé un poquito de zoom. Bueno, pues ahí lo tenemos, esos 65.403 puntos. Se ha estado moviendo en un mínimo de los 63.761,21, máximo 65.436,30. Es decir, que ha estado muy cerquita a cerrar en máximos semanales. Nuevamente aquí lo que estamos viendo, y algo que ya he comentado en las semanas anteriores, sería movimiento también de consolidación. Teníamos una pequeña corrección a corto plazo, tendencia bajista de corto plazo, y finalmente se ha transformado en un movimiento de consolidación o lateral, ¿no? Aquí, pues obviamente, ¿qué es lo que tendríamos que vigilar? Pues sería los 62.496 puntos. 62.496 puntos, si cayera por debajo, pues evidentemente pues íbamos a ver una continuación de la tendencia bajista de corto plazo que se iba a volver a reactivar y por tanto teníamos una corrección más importante. Pero de momento ha plantado cara, ya lo plantó la semana pasada, que había subido un 1,49 y bueno, pues esta subió un 2,58%, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos ahí pues otro 4% en 2 semanas al alza para el Bovespa, fenomenal, ¿no? Aquí tenemos, como ya sabéis, pues tenemos diferentes objetivos, uno basado en un segundo impulso alcista de FIBO con 71.343, 76.576 como objetivo teórico del canal bajista en el que se ha estado moviendo durante varios años el Bovespa. Bueno, aquí podemos ver perfectamente la estructura. Y este gráfico, como ya sabéis, muchos de los que me seguís, para mí es uno de, digamos, un gráfico perfecto donde operar tendencialmente, porque podemos observar máximo y mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Es decir, podemos ir colocando nuestro stop loss al principio, luego cuando ya estamos en verde, nuestro stop profit de forma dinámica, yendo subiéndolo poco a poco, colocándolo debajo de los mínimos, evidentemente para aquellos obviamente que estáis a medio o largo plazo, que es donde lo vais a situar. Aquí teníamos, recordad aquella señal hace ya tanto tiempo, ¿no? Parece que hace un siglo cuando teníamos aquí, este sería nuestro nivel que había que vigilar y más que esta señalita para que tuviéramos nuestro stop. Ahora mismo aquí donde habría que vigilarlo, pues obviamente, como he dicho, pues sería esos 62.496 puntos. Pues obviamente si caen por debajo, pues cerramos posición y punto, si no nos queremos complicar mucho la vida, ¿no? Pero insisto, la tendencia es clarísimamente pues alcista en el Bovespa. Vámonos a Asia, al Hang-Seng. Bueno, pues aquí tenemos al Hang-Seng. También, pues cómo no, pues también los asiáticos han dicho que también nosotros queremos pues disfrutar de las subidas, ¿no? Ha subido un 2,37%, cerrando en esos 24.590, marcando un mínimo semanal en los 23.958, máximo semanal 24.717, lo está haciendo muy bien, lleva una subida de un 11,17%, 11,77%, perdón. Bueno, aquí la idea que teníamos, acordaros, cuando empezó a subir, había hecho este recorte hasta casi corregir casi el 50%, que se detuvo justamente la directriz que había sentenciado 1, 2, 3 y justamente en este nivel se daba la vuelta, ¿no? Aquí nuestra idea era pues poder aprovecharnos de un segundo impulso alcista de Fibonacci. Como ya acordaréis, y bueno, como tantas veces he dicho, el problema era que, bueno, aquí ya estamos viendo la última semana, pues ese movimiento lateral, con lo cual ya a mí ya no me gustaba. Y como no me gusta, pues, aunque esta semana podría decir, tenemos activación, pero en gráfico semanal no me gusta. ¿Pero dónde sí me gusta? Bueno, pues sí me gusta en una escala superior. Uy, estoy con la alergia, estoy fastidiado. Me tengo un picor en la nariz. Aquí tenemos el primer impulso, ¿no? Mirad, de mínimo, dice eso 18.294, punto arriba, punto abajo. Nos vamos hasta los 24.352, punto arriba, punto abajo. Corrección, ¿veis la corrección? Que llega prácticamente muy cerquita del 50%. Y aquí sí que hay un movimiento alcista, ya como me gusta, movimiento vertical, aprovechando igual que aquí, un arranque vertical, lo más vertical que pueda, porque realmente estos impulsos, realmente es que está basado, ya lo he dicho muchas veces, en los patrones armónicos, en concreto en un patrón armónico que es el ABCD. Lo que pasa que, bueno, aquí hay pues una libertad, se hace de forma distinta, ¿no? El patrón armónico ABCD, lo que estaría buscando los seguidores de estos patrones sería posicionarse corto, mientras que nosotros lo hacemos contrario, para operar a favor de la tendencia. Fijaros, mirad, aquí ha corregido, ya tenemos aquí una activación, gráfico mensual. Ya este mes, como cerraba,
Hoy es 29 de abril, ya cerró ayer 28. Yo podría coger, voy a hacerlo, me voy a permitir un momentillo. Vale, hasta el mínimo, hasta aquí. Desde aquí el proyecto es el mismo impulso, pero el proyecto desde el mínimo de la corrección al alza. Tendríamos un objetivo en gráfico mensual en 27.545. Me voy a dejar que lo anote en mi hoja de chuletas que tengo. A ver, ¿dónde está? Aquí, 27.545 puntos. Vale. Objetivo. Vale. ¿Ya anotado? Entonces, tenemos ese objetivo por ese segundo impulso. Este sería el objetivo teórico. Bien, si estuviéramos operando basándonos en patrones armónicos, pues si yo fuera seguidor de estos patrones, yo estaría pensando, ahora ya se ha activado. ¿Qué se supone que debería hacer? ¿Qué se supone? Otra cosa es que lo que luego ocurra. Bueno, pues que iría ascendiendo, llegaría a los 27.545 y aquí posiblemente acabara la tendencia alcista y tuviéramos una corrección que nos podría llevar a niveles 38-61%. Vamos a hacerlo. Yo, imaginar que llegamos aquí y empieza a haber problemilla, con lo cual yo ya me posiciono corto. No basta que el precio llegue ahí, hay que ver algo más, necesitamos un argumento. Imaginar que llega ahí y mi objetivo, bueno, yo voy a trazar, con los patrones armónicos se utilizan dos niveles. A ver, voy a retroceder un poquito. Ahora, se utilizan dos niveles de salida. El primero, 38%. Vale, pues tendríamos un primer nivel de 38%, estaría aquí, que sería, a ver, que no lo veo bien, 24.917. Eso sería el 38% de todo el movimiento si llegara hasta aquí, hasta este objetivo por segundo impulso de Fibonacci. Pues ese sería el primer nivel que pondría yo de objetivo. Y había un segundo nivel que podría o bien ser un poco conservador y dejar el otro 50% restante en los 22.957, que sería el 50% de todo este movimiento alcista que se hubiera creado, o el 61.8, que sería los 21.837. Pero siempre se reduciría al 50% en el nivel del 38%, 24.917. Eso si estuviera operando con patrones armónicos. Con patrones armónicos. Ellos lo que buscan son operaciones contra tendencia. Esto va muy en contra de lo que es el análisis técnico convencional. Va muy en contra. Es cierto que aquí en España pues no hay mucha afición a los patrones armónicos. En Estados Unidos sí que se sigue muy de cerca estos patrones. Muy de cerca. Hay incluso revistas especializadas en patrones armónicos. Pero aquí en España pues no hay tanto, ¿no? Ya me escucharéis que quizás sea yo de los pocos que hablan de patrones armónicos, ¿no? Entonces pues siempre os quiero aclarar y siempre haciendo referencia a esto del impulso de Fibonacci, que al fin de cuentas no son más que el patrón ABCD. Seguramente cuando conoceréis algunos patrones, seguramente habréis visto incluso por ahí el patrón murciélago, por ejemplo, ¿verdad? O el tiburón, ¿verdad? Bueno, pues son patrones armónicos. Son patrones armónicos. Incluso el butterfly, otro que es muy famoso junto al murciélago, el butterfly, es otro muy seguido, muy seguido. Yo he visto muchísimo, sobre todo en materias primas, lo he visto, en 2016 lo vi muchos analistas, sobre todo normalmente norteamericanos, que estaban pues detrás de ciertos movimientos, ya os digo, son operativas contra tendencia. Así que teníamos ese objetivo ya activado con la vela de este mes, es decir, que nos pondríamos largo, donde aquí colocaríamos el stop. Evidentemente esto no es una operativa para cortito plazo, esto ya estamos pensando en medio largo plazo, ¿no? Si todo fuera evolucionando perfectamente, pues a lo mejor podríamos pensar que se puede llegar en 2 meses. En 2 meses podríamos llegar, 2 meses y medio, se podría llegar a estos 27.000. Estaríamos hablando ya de una operativa de medio plazo, ¿no? Obviamente, ¿no? Con lo cual tendríamos señal. El stop, evidentemente, en principio, ¿qué podríamos hacer? Teóricamente, para empezar, para el arranque siempre lo pondríamos el stop loss justamente en el mínimo de la corrección del primer impulso. Ese sería el primer nivel. Yo siempre aconsejo que cuando se comienza el arranque de ese segundo o del tercero, siempre lo coloquemos en el mínimo, en el último mínimo. Luego ya, según vayamos viendo la evolución, pues vamos, poco a poco lo vamos subiendo ya, según lo vayamos viendo nosotros. Ya sabes que esto de los stops nunca hay una regla, ¿no? Esto ya a base de, bueno,
la experiencia que vaya teniendo uno. Unos querrán tenerlo más ajustado, otros más holgado, ya va a depender de nuestro gusto. Pero siempre vamos a comenzar colocándolo aquí. Aunque podríamos coger un gráfico diario e intentar buscar el último mínimo. Bueno, vamos a ponerlo, vamos por, simplemente, ya que estamos aquí. Ya sabéis que a mí me gusta enseñaros todo lo que puedo. Bueno, pues el último mínimo estaría, por ejemplo, aquí. Mirad, podría a lo mejor alguien decir, alguien más agresivo, ¿no? Pensando que tenemos eso una operativa de medio plazo. Pues yo pondría en este mínimo por debajo, pues podría poner por debajo de 23.723, pues podría poner ahí mi stop loss, ¿sabéis? Pero esto ya va a depender de cada uno. Así que bueno, en principio, pues tendríamos ese objetivo. Vale, ya activado, como he dicho, en este mes, con este cierre. Vale. Vámonos a Japón, vámonos a Nikkei. Bueno, pues el Nikkei pues ha dado una vuelta impresionante, ¿no? Fijaros que ya estamos en tendencia bajista de corto plazo, movimiento lateral. Oye, es que le gusta mucho el movimiento lateral al Nikkei, ¿eh? Le gusta mucho, ¿no? No le gusta hacernos felices, no le gusta. Mirad que aquí estábamos muy cerca de los 20.323, que es nuestro objetivo, el que vamos persiguiendo. Y se lía ahí con su puñetero movimiento lateral durante varios meses. Finalmente acaba rompiendo el soporte del movimiento lateral. Mirad cómo cae. ¿Qué os comentaba la semana pasada? ¿Qué patrón es este de vela japonesa? Voy a hacer. Esto es una línea penetrante. Seguramente más de uno habría acertado, porque sé que soy unos espartanos, pero que analizáis muy bien, os quedéis con todo lo que digo. Y evidentemente aprendéis muy rápido. Con lo cual aquí, estas dos velas que tenemos aquí, es un patrón de vela japonesa que se conoce con el nombre de línea penetrante y es una pauta de giro de bajista a alcista. Obviamente, pues ha respondido bien, aunque como estamos viendo no ha sido algo casual, que sino simplemente que hemos estado viendo que todo a nivel general, pues la renta variable pues ha estado yendo muy bien. Aquí tenemos nuevamente ese hueco y fijaros qué vuelta ha dado, que rápidamente pues ha cambiado, ha pasado de tener ya aquí una tendencia bajista de corto plazo, pues ha girado totalmente y ya nuevamente vuelve a estar atacando hacia arriba. No obstante, todavía hay que tener pues un poquito de cuidado y vamos a ver si es capaz, bueno, pues desde luego pues superar la zona de resistencia que teníamos en el movimiento lateral sobre los 20.000 puntos. Todo lo que sea por encima de, perdón, 19.600, 19.700 sería una buena señal, ya que volveríamos nuevamente a reactivarse la tendencia, anularía ya por completo la tendencia bajista de cortito plazo, porque podríamos estar simplemente ante un rebote. Como ya os dije en el vídeo del Blue Chip, podría ser simplemente un rebote de gato muerto, ¿no? Bueno, por ejemplo, en este caso sí que vendría bien. El resto no, por ejemplo, en nada no podríamos hablar de un rebote de gato muerto. El rebote de gato muerto se produce cuando ha habido una tendencia bajista. Se produce un rebote, que es una falsa trampa para alcista, ni más ni menos. Claro, la gente ve de pronto que empieza a subir de una forma bastante fuerte y que empieza a hacer, sobre todo los pequeñines, pues se ponen a comprar, se ponen largos. ¿Y qué ocurre? Que de pronto se nos viene abajo y se quedan pillados, ¿no? Imaginad que aquí empiezan los japoneses, vamos a comprar, vamos a comprar, vamos a comprar. Y de pronto, esta próxima semana, pues se viene abajo directamente. Pues estaríamos hablando de ese rebote del gato muerto. Así que en principio sí que ha sido, bueno, un durísimo revés. Me gustaría, a ver, porque se ha quedado aquí con esta mecha muy cerquita de haber anulado este hueco. Este hueco aún permanece. Este hueco aún permanece. Para mí, muy importante. Si es capaz de anularlo, bueno, sí que esta vez podríamos ver un nuevo máximo anual y sería ya más optimista otra vez con volver a la idea de alcanzar esos 20.389. Pero quiero ver anulado el hueco bajista. Importante. Pero no obstante, bueno, pues el Nikkei ha subido, ha sido el que más ha subido de todo nuestro índice, un 3,09%. Con lo cual está bien. Pensad que la semana pasada, bueno, subió a un 1,56, con lo cual, pues ahí se ha metido le saca un 4,60 y tantos por ciento. Está fenomenal, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, pues aquí tenemos con ese patrón de velas japonesas, que en esta ocasión sí que funciona, ¿no? Y mirad que en gráficos semanales no son aconsejables, aunque ya he dicho, sobre todo sabéis los que me seguís de hace muchísimo tiempo, que las mejores señales que he encontrado yo de velas japonesas y con las cuales he operado, no simplemente porque la he visto, sino que haya operado con ellas, han sido en gráficos semanales, incluso en gráficos mensuales. Me gustan mucho más que las de gráfico diario. Fijaros la cosa, porque en intradía suele fallar mucho, muchísimo,
Por debajo de una hora, es verdad que por debajo de una hora, falla más que una escopeta de feria. Pero gráficos semanales y mensuales me gusta. Aunque eso sí, no existe nada que sea 100% efectivo. Vámonos a Europa, vámonos al DAX 30, nos vamos a Frankfurt, a Alemania. Bueno, también hueco de apertura. Y esta semana marcaba máximo histórico. Máximo histórico. Aquí teníamos el anterior en 2015. Por fin lo alcanza y lo supera, marcando ese nuevo máximo histórico, los 12.486,29, mínimo semanal 12.281,37. Subida de un 3,23%. Había dicho que había sido el Nikkei, no, perdón. Ha sido el DAX. Es que ya me emociono y me pongo a ver. Tengo aquí la chuleta llena de números. Algún día tengo que hacer una fotografía y vaya a ver la de hojas que tengo aquí delante con todo tipo de anotaciones. Increíble, ¿no? Con noticias de todo tipo. Que si alguno de mis datos, mis chuletillas de alguna de mis operaciones. Esto es increíble. Es una locura, cualquiera que lo vea se volvería loco, diría, madre mía, ¿cómo Diego es capaz de entender por dónde va? Y algunas veces me lío, lo reconozco. Así que muy bien, ese nuevo máximo, subida 3,23%, fantástico. Y ahora mismo, bueno, pues estaríamos marcando nuevo, pues ya subida libre. Ahora mismo estamos en subida libre en el DAX. Obviamente, insisto, hay que vigilar el huequecito, fijaros, estas 3 semanitas negativas. Gente, ¿y qué os venía comentando? Primera semana, mirad la mecha. Segunda semana, mirad la mecha inferior. Tercera semana, mirad la mecha. Las mechas inferiores significa que está entrando papel. No quieren que caiga. Pero como insisto, si un coche va a 100, va a frenar en una distancia superior a si vamos conduciendo a una velocidad de 50, ¿verdad? Eso lo sabemos todos los conductores. Bueno, pues esto ocurre lo mismo. Al final, pues tenemos ese giro, ¿no? Fantástico. Vamos a ver, desde luego, Draghi ya está hablando de que, bueno, pues Europa, que ya la economía está sólida, hay unos pilares bien sólidos y que esto, bueno, vamos a entrar en una nueva etapa expansiva, ¿no? En Estados Unidos, fijaros que están siempre los típicos agoreros. Uy, recesión, pero sin embargo, luego estamos a los que saben de verdad de economía diciendo esto, si Estados Unidos, esto si no pasa nada raro, también esto es una maravilla. Claro, luego también mucho interés de por medio, ¿no? Eso es como en los foros, ¿no? Cuando escucháis a alguien diciendo, uy, si esto alcista y ellos están diciendo, no, hay que ponerse bajista, tenéis que pensar que a lo mejor esa persona que hay en un foro que os está diciendo que hay que ponerse bajista es porque seguramente él esté pillado, haya abierto posiciones cortas y que ocurre, el precio empieza a subir y lo que menos le interesa es que en un foro se vaya diciendo, que hay que comprar, hay que ponerse largo. Y él dirá, no, largo no, que estoy yo corto y estoy pillado, lo que quiero es que se venga abajo, ¿no? Pues en esto pasa lo mismo, siempre tenemos pues diferentes formas de pensar. Además, cada uno luego tiene su opinión, es que cada persona ve el mundo de diferente color, ¿no? Pero sí que los datos pues invitan a ser optimistas, claro, pues evidentemente, pues por ejemplo, mañana mismo pues está ya en la guerra con Corea y se va a tomar por saco todo el mercado de renta variable. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis? En el momento que estalle, soy el primero que va a decir, esto no hay que esperar ni cambio, no hay que esperar ni una semana ni un mes. Directamente a cerrar todo el mundo posiciones y a ponernos todos cortos. Porque, desde luego, pues evidentemente ahí ya estaremos hablando de una guerra así que muy distinta a todo lo que hemos estado viendo. Esto no tiene nada que ver con el paseo en Irak o no tiene nada que ver con Afganistán. Esto ya sería un tema muy serio, ¿no? Muy serio. Así que, fenomenal para el DAX, que, bueno, la semana pasada sí perdía. Daros cuenta que iba desacelerando la caída. La semana pasada solamente fue un 0,50, fijar que recuperaba. Esta semana, pues sí, se ha venido muy arriba. Pero ahora vamos a ver el más penalizado. El más penalizado porque la verdad que lo estaba haciendo muy bien. El FTSE. Bueno, pues tenemos aquí el FTSE. Aquí tenemos el FTSE que prácticamente en el momento más álgido casi había cubierto. Había recuperado todo lo perdido durante la semana pasada, que sufrió un duro varapalo, cayó un 2,91%. Bueno, pues esta semana lo estaba haciendo muy bien hasta el jueves. El jueves empezó la duda, el jueves empezó a caer. El viernes también volvió a caer. No, mira que intentaba tirar hacia arriba, pero no podía. Y bueno, sí que cerró en positivo. Una subida de un 1,26%, marcando un mínimo semanal 7.114, máximo los 7.302, cierre 7.203 puntos.
Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues estamos viendo problemas. Ya estaba actuando primero como soporte. Bueno, tenemos aquí primero como resistencia, posteriormente como soporte. Y bueno, esta semana nuevamente volví a actuar como resistencia. Es el nivel de los 7300 puntos, ¿no? No ha podido y se ha venido, se ha desplomado. Ahora mismo, ¿qué hay que vigilar en el FTSE? Bueno, pues en el FTSE tenemos que estar vigilando que no se pierdan. Pues evidentemente aquí hay que controlar mucho el nivel de los 7290 puntos. Si perdía los 7290 puntos, ¿cuál es la zona? La zona donde debería de ir. En teoría, porque luego los mercados, ¿sabéis? Yo siempre digo que hacen lo que le da la gana, no lo que nosotros digamos. A mí no me van a hacer caso, desde luego. A mí no me van a hacer caso, van a hacer lo que quieran. Entonces, ¿cuál sería ese nivel? Bueno, pues ya lo conocemos. ¿Verdad que lo conocemos? Pues es una zona muy fiable. 6.780, 6.874. Es decir, podríamos hablar de los 6.800 puntos. Esa sería una zona donde podría ir a caer si perdiera esos 7.090 puntos. Mientras se mantenga por encima de los 7.090 puntos, bueno, pues podríamos estar hablando quizás de un movimiento bien lateral, o bien, otra posibilidad, un doble suelo de continuación. Doble suelo de continuación porque en principio, mirad, aquí tenemos un valle, aquí tendríamos un segundo valle y aquí tenemos la cresta. Los dobles suelos pueden ser de continuación, no son solamente de cambio de tendencia. Hay que tener cuidado, siempre lo vemos como que son patrones que surgen tras una tendencia bajista. No, podríamos tener un patrón de continuación. También un doble techo puede ser de continuación, no solamente de cambio de tendencia, puede ser de continuación de la tendencia bajista. Hay que tenerlo muy en cuenta. Pero para ello, obviamente, pues haría falta que el FTSE fuera y cerrara en gráfico semanal por encima de 7.440. Porque haría falta una confirmación, como siempre os digo. Los patrones chartistas necesitan una confirmación. Si no hay confirmación, tenemos pocas probabilidades de que realmente estemos ante el patrón chartista que estemos analizando. En este caso, por ejemplo, un doble suelo de continuación, porque como digo, hace falta ese cierre por encima de 7.440, que sí que activaría entonces un doble suelo de continuación. Porque si no lo activa, ¿qué podríamos estar? Podría ir el precio ir subiendo, llegar a 7.440 y volver a darse la vuelta y caer nuevamente a los 7.090, con lo cual estaríamos en un movimiento lateral. Hay que tener en cuenta que los movimientos laterales se forman en un inicio bien como un doble techo. Si la tendencia es alcista, la primera señal que podríamos tener es de un doble techo. Cuando no se confirma es porque estamos ante un lateral. Cuando estamos en una tendencia bajista es cuando se puede producir en un inicio un supuesto doble suelo. Pero ese doble suelo, si no se confirma, sería lateral. Es así de claro. Es muy sencillo. Con lo cual, existe esa posibilidad. Pero puede ser, insisto, o bien doble suelo de continuación o movimiento lateral. Obviamente, si perdemos los 7.090, pues ni una cosa ni la otra. Así de claro. Ya sea una pena, os digo, porque la verdad que estaba fuertísimo. Yo lo estaba siguiendo y lo estaba comentando vía Twitter y la verdad que lo estaba haciendo de maravilla. De lunes a miércoles muy bien, pero luego ya el jueves ya empezó a fallar. Así que bueno, esto ha sido todo. Como estamos viendo, las tendencias siguen siendo clarísimamente, fijaros, la tendencia alcista, ¿dónde viene? De esos 5.500 puntos en el FTSE, estamos en 7.200. Obviamente, tiene que haber correcciones. A veces las correcciones son menos profundas, otras más profundas. Va a depender de la fortaleza, en este caso, de los alcistas. Según su fortaleza, pues a lo mejor con una corrección, una pequeña corrección, a lo mejor de 300, 500 puntos es suficiente, o a lo mejor necesita 600 puntos esa corrección, ¿no? Es que todo, como digo, insisto, dependiendo de la fortaleza. Pero las tendencias, como estamos viendo en todos los gráficos, son clarísimamente alcista. Incluso en el Nikkei alcista, lo único que teníamos aquí en esa tendencia a corto plazo, como digo, ahora habría que vigilar
el mínimo de la línea penetrante, es decir, en este caso sería 18.224, si cae por debajo, pues obviamente aquí la zona que va a tener de soporte más fiable el Nikkei, pues sería la antigua zona de resistencia que tuvimos durante el 2016, 17.415, 17.626. Y este era el más débil, el Nikkei. El Nikkei sí que, porque el Nikkei sí que estaba en una tendencia de corto plazo bajista. Hanse, ¿qué contar? Pues si la tendencia alcista. Bovespa, pues fijaros, mínimo de 2016, 37.000 puntos estaba. Pues fijaros, ya estamos en 65.000. ¿Alguien tiene duda de la tendencia? Pues claramente, claro. Sí que teníamos también una tendencia de corto plazo que era bajista y bueno, que en la última semana se estaba moviendo dentro de un movimiento de consolidación lateral. Con lo cual había frenado la tendencia bajista. El Dow Jones Industrial, pues lo tenemos clarísimamente. Tendencia alcista, es que estamos prácticamente en los máximos históricos. Aquí, bueno, pues que realmente este no me interesa, que lo voy a quitar en otro gráfico. Pero bueno, mirad los mínimos de 2016, 6.400, estamos en 9.097 puntos. ¿Alguien piensa que esto no es una tendencia alcista? Bueno. Nasdaq, pues ¿qué voy a contar del Nasdaq? Vamos a cogerlo en gráfico mensual. ¿A alguien le parece que esto no es una tendencia alcista? Bueno, pues yo creo que no hay lugar a dudas, ¿eh? Standard & Poor's. A ver. Ahí está, más o menos. ¿Alguien tiene dudas sobre cuál es la tendencia? Yo creo que no, verdaderamente no. Por tanto, las tendencias son clarísimamente alcistas, como digo. Luego, en el corto plazo se produce mucho ruido, puede haber movimientos de correcciones, pero eso no afecta, claro. Tenemos lo de 2015. Bueno, ya eso ya son palabras mayores. Puede ser, ya tenemos, y es una corrección, pero es una corrección que afecta en el corto plazo, pero que no afectó tanto, pues evidentemente en el largo plazo. Sí que hay índices que se vieron muy afectados, ¿no? Y ya lo hemos visto, y valores que en el 2015 fueron caídas, vamos, bestiales, perder el 70%, ¿no? Durante apenas unos pocos meses. Eso sí que es una tendencia de las que da auténtico terror. Pero lo que estamos viendo pues son tendencias clarísimamente alcistas. Así que esto ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo. Así que un abrazo y chao, hasta pronto.